Bien, hermanos, continuamos en la serie de Pablo, de la epístola de Pablo a los Efesios. Ya vamos avanzando y estamos, hermanos, en una sección que reviste de mucha importancia por el tema práctico. Recuerden, hermanos, que el contenido de estas cartas siempre Pablo las ha repartido o las ha dividido. Primeramente, en lo que tiene que ver, hermanos, él empieza con la sección doctrinal y continúa luego con la sección práctica. Él pasa de la exposición a la exhortación. Pasa de una explicación de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y ahora pasa a hablarnos de lo que nosotros ahora debemos vivir en razón de lo que ahora somos en el Señor. En estos momentos, básicamente nos encontramos en la parte práctica y aquí la hemos visto en tres secciones, en tres grandes secciones. En la primera sección que tratamos fue el andar cristiano en medio de la iglesia, del capítulo 4, del versículo 1 al 16. El andar, después de esto, tratamos el andar del cristiano en su relación con el mundo, de Efesios 4, 17 al 5, 21. Y a partir del 5:22, es decir, del versículo 22 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, comenzamos a estudiar el andar del cristiano en el seno del hogar. O sea que hemos visto hasta el momento, hermanos, las tres esferas donde el cristiano debe manifestar su vivir cristiano ahora que ha sido transformado por la gracia de Dios. Así que, hermanos, y debemos señalar, hermanos, respecto a este último, que en cierto sentido resulta vivir como cristiano en la iglesia un poco más difícil en el mundo, pero sin lugar a dudas, hermanos, el lugar más complicado y dificultoso vivir la vida cristiana apropiadamente es precisamente en el seno del hogar, que es el ámbito que ahora vamos a tratar. La vida cristiana encuentra su mayor desafío en el seno del hogar. Y algo que resulta, hermanos, muy interesante es que luego de Pablo referirse a las relaciones prácticas en el hogar, Pablo pasa a referirse, hermanos, al enemigo que enfrentamos. En el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 al 18, dice que entrega y señala una responsabilidad más, lo cual nos dice que no solamente nuestro andar en el seno del hogar, sino también una lucha con la huestes de maldad, una batalla por la fe, y estas dos responsabilidades, el hogar por un lado y la lucha espiritual por el otro, son bastante diferentes entre sí. El esposo y la esposa, los padres y los hijos, los amos y los siervos son seres visibles y tangibles. Hay relaciones que debemos tener con él conforme a nuestra vida de piedad y santidad. Pero también hay una lucha que librar, porque mientras estos son visibles y tangibles, luchamos contra poderes espirituales de las tinieblas que son invisibles e intangibles. Sin embargo, hermanos, si nuestra fe cristiana ha de tener un valor práctico, debe ser capaz de afrontar ambas situaciones. Nuestra vida cristiana vivida de manera apropiada en nuestros hogares, pero también librando una batalla con los principados de maldad. Y debe enseñarnos, hermanos, cómo comportarnos cristianamente en el hogar y capacitarnos para la lucha contra el mal de tal manera que estemos firmes sin caer. Por tanto, hermanos, la armonía en el hogar y la estabilidad en la lucha son temas finales que el apóstol Pablo trata en esta carta a los Efesios. Hermanos, la familia es el objetivo más ferozmente atacado por el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque constituye el orden social. De su solidez depende la estabilidad de una nación y también la firmeza de la iglesia. Cuando hay familias débiles, hay una iglesia débil. Cuando hay familias débiles, hay una sociedad decadente. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Un desmoronamiento social, moral, porque las familias no están funcionando como deberían funcionar. Cuando la familia se deteriora, todo se va afectando y eso es lo que estamos viviendo, un colapso moral en nuestra sociedad, resultado de familias que se han convertido en blanco vulnerable del enemigo de nuestras almas. Y hermanos, y tristemente podemos incluir aquí las familias cristianas, que no están viviendo su rol dentro del matrimonio, dentro de su hogar, conforme a los estándares de Dios y han tomado prestado los estándares del mundo pecaminoso. Es triste, hermanos, pero eso es lo que estamos viviendo.
En la enseñanza de hoy, hermanos, comenzaremos a tratar el deber que la Escritura asigna a la esposa de someterse a la autoridad del marido. Eso es lo que vamos a tratar básicamente en esta mañana, el deber que la Escritura, que la palabra de Dios asigna a la esposa en el deber de someterse a la autoridad de su marido. Así que eso es lo que vamos a tratar básicamente de los versículos 22 al 24 del capítulo 5, perdón. Ahora es importante, hermanos, en esta sección entender que estamos hablando de un asunto que no es trivial, sino de un tema delicado y muchas veces malinterpretado. Porque si hay un tema que ha sido muy malinterpretado es precisamente en nuestra época. En el contexto actual, la palabra sumisión suele despertar cierto rechazo porque se asocia de inmediato con conceptos como machismo, abuso, esclavitud, inferioridad o debilidad. Sin embargo, hermanos, la Escritura presenta la sumisión no como una pérdida de dignidad, sino como una expresión de orden, de respeto, de amor dentro del hogar. La sumisión cristiana no significa de ninguna manera opresión, sino cooperación. Entendemos, hermanos, que el hombre y la mujer hay una similitud, somos iguales y ninguno es superior al otro, pero dentro de ellos hay una complementariedad, que uno tiene lo que el otro no tiene, entonces hay una distinción también en sus funciones. Ahora, eso no implica inferioridad entonces, sino que no significa opresión, sino cooperación, no implica inferioridad, sino complementariedad. Se complementan. ¿Se recuerdan el pasaje de Génesis cuando dijo Dios a Adán, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea. Ahí está hablando de lo que es el complemento para él, lo cual ella va a tener lo que él no tiene. Y nos necesitamos mutuamente. Hay una necesidad, dependemos el uno del otro. Y así como Cristo, hermanos, se sometió voluntariamente al Padre, noten que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres personas son un solo Dios y son iguales en esencia, pero son distintos en función. Pero noten que Cristo se sometió voluntariamente al Padre sin perder su valor ni su gloria. Así la esposa está llamada a reflejar esa actitud en su relación matrimonial. Porque el momento que el Hijo de Dios se sometió a Dios Padre, Él no lo hizo inferior. Simplemente Él se puso debajo como una relación, pero continúan siendo iguales. Por eso al tratar este tema debemos hacerlo con sensibilidad y claridad, mostrando que la verdadera sumisión bíblica, hermanos, se fundamenta en el amor, la unidad y el propósito que Dios ha diseñado para las familias. Y yo entiendo, hermanos, que ningún creador de un artefacto no vende el producto hasta que no dice cuál es el propósito de ese producto, ¿no? Y aparte de eso, los que saben cuál es el fin o el propósito de ese artefacto, le envía un catálogo de funcionamiento para que el aparato cumpla con su propósito. Realmente Dios fue quien diseñó el matrimonio, la familia, y Él, más que nadie, el que la creó, sabe cuál es su fin, pero también entiende cuál es su funcionamiento, del cual Dios nos ha entregado también ese catálogo que está dentro de la Escritura. Así que la Escritura enseña que el hombre y la mujer poseen la misma dignidad y comparten la misma naturaleza. La misma dignidad, son imágenes de Dios, los dos son humanos. Además condena, hermanos, de manera absoluta el machismo, porque si hay algo que la Biblia condena es el machismo. Y eleva a la mujer a un lugar de honor y honra dentro del propósito divino. Hermanos, la Biblia no ha puesto por debajo a la mujer, al contrario, la ha levantado al lugar que le corresponde. Muchas personas piensan que la Biblia ha hecho de la mujer un ser inferior. No, al contrario, la ha puesto en la posición que le corresponde como mujer. Pero esta visión, hermanos, que muchos tienen, resulta sorprendente si la contrastamos con la manera en que se considera la mujer en la época en que fue escrita esta carta. Cuando Pablo escribió esta carta, hermanos, el trato con las mujeres no era el mejor. Realmente la mujer era considerada en ese tiempo como un ser inferior al varón. Algunos inclusive lo trataban como un objeto material. Un hombre decía, yo tengo los muebles, tengo la casa y además tengo una mujer. Como si fuera un bien material. Ellos la consideraban así.
William Barclay dice en su comentario que los judíos tenían un bajo concepto de las mujeres. En la forma judía de la oración matutina, había una frase, hermanos, en la que cada judío agradecía a Dios que no le hubiera hecho un pagano, un esclavo o una mujer. Ellos pensaban que ser mujer era un castigo de Dios. Y por eso agradecía, Señor, gracias porque no me has hecho un esclavo, ni un animal, ni una mujer. Según la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Carecía totalmente de derechos legales, era posesión absoluta del marido que podía disponer de ella a su gusto. Así que la situación, hermanos, no solamente en el contexto de la cultura judía era deprimente, sino también el contexto de la cultura helénica, es decir, de los griegos. En la cultura griega era prácticamente imposible que un hombre tuviera verdadera comunión con una mujer, pues se le consideraba un ser inferior. Incluso el filósofo Platón afirmaba que si un hombre vivía con cobardía en esta vida, en la siguiente reencarnaría en una mujer, decía él. Así que ser mujer era visto como un castigo. Y en la cultura romana, no se quedaba atrás, la situación de la mujer era aún más difícil. En el imperio la consideraban prácticamente como una posesión del hombre, al mismo nivel que la casa o las pertenencias. Y de hecho, hermanos, en el imperio romano los hombres negociaban con las mujeres. Si no tenían cómo pagar la deuda, pagaban con la esposa. Decían, pues tengo aquí la esposa y pago la deuda. La consideraban como un bien inmueble. Hermanos, legalmente su condición era comparable a la de un esclavo, y así era en la manera en que los romanos miraban a las mujeres y las trataban, igual que los judíos, igual que los griegos. O sea que cuando Pablo escribió esta carta, la mujer era tratada de lo peor. No piense, hermanos, que este tema es importante, porque ahora, ¿qué hace la introducción del evangelio del cristianismo a la cultura? Cambia y pone a la mujer en un lugar de honor. Y aunque en la antigüedad, hermanos, hubo voces que defendieron un trato más digno hacia la mujer, la realidad fue que la opresión era generalizada. Muchas niñas, hermanos, ni siquiera alcanzaban la edad adulta, pues algunos padres las mataban antes de nacer por el hecho de ser mujeres. Un soldado decía a su esposa que venía de la guerra que estaba embarazada, y él le decía, si es niño, déjalo vivir, si es niña, mátala. Era tal el concepto y la maltrato que había en ese tiempo. Y esta situación se prolongó durante siglos en regiones donde el evangelio no ejerció influencia decisiva. Eso era el contexto. En la India, por ejemplo, además del infanticidio femenino, era común que las viudas fueran quemadas vivas junto al cadáver de su esposo. Una práctica contra la cual el misionero bautista reformado William Carey luchó intensamente en el siglo XVIII hasta lograr su abolición. Algo similar ocurrió en África. Cuando moría el jefe de la familia, se sacrificaba a sus esposas y concubinas, costumbre que desapareció, ¿sabe con qué? Con la llegada del cristianismo a esas tierras. O sea que noten cómo el cristianismo ha librado a la mujer de los tratos más hostiles y crueles. El cristianismo, hermanos, no es un ataque contra la mujer, no es una defensa contra la mujer, con la mujer, es poniéndola en el lugar de protección. Y aún en nuestros días existen regiones, hermanos, donde las mujeres continúan siendo oprimidas. Entendemos que hay regiones donde el evangelio, por causa de ciertas políticas, no ha podido entrar a ciertas regiones, como si fueran inferiores todavía en algunos lugares. Y me parece importante, hermanos, que estaba leyendo el libro de James Kennedy, un libro que se llama ¿Y qué si Cristo no hubiera nacido? Así titula el libro. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Y James Kennedy habla y comparte una experiencia que refleja cómo la mujer es percibida en ciertas comunidades en la actualidad, especialmente en el Medio Oriente, donde el evangelio de Cristo no ha penetrado profundamente. Él comenta lo siguiente, él dice, mira lo que él dice en su libro, dice, una vez vi en el Medio Oriente 4 hombres que jugaban a las damas. O sea, me imagino algo como una especie de ajedrez, algo así, mientras otro, probablemente de una clase inferior, araba un campo, al parecer con 2 animales unidos por un yugo. Uno de ellos era un buey, pero no podía decir que era el otro hasta que dio la vuelta en una esquina.
Y entonces vi que era una mujer. Es probable que fuera la esposa de uno de los que estaban jugando en la entrada de la casa. Allí entendí en cuán baja estima se tendría la mujer, de la vida de la mujer antes del nacimiento de Cristo. Hermanos, esas culturas, eso todavía está, hermanos. Esas culturas oprimen a las mujeres. Eso es machismo, eso es totalmente cruel, hermanos. Cristo ha hecho algo increíble por colocar a la mujer en un nivel más elevado, más que el que jamás había tenido antes. Resulta irónico que hoy las feministas no dan ningún crédito a Cristo ni al cristianismo. En efecto, dicen que este ha oprimido a la mujer, pero en realidad, hermanos, el cristianismo ha exaltado a la mujer de una manera enorme. De manera que la Escritura no solo se opone a la opresión, a la mujer y la condena, sino que coloca a la mujer en la posición de igualdad con el hombre. Porque Gálatas, por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 3:28, declara que en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Él habla de que la mujer y el hombre en la posición cristiana son iguales. Ambos son imágenes de Dios. Uno no es inferior al otro, la mujer no es inferior al varón. Con eso Pablo no está negando la diferencia natural entre el hombre y la mujer, ni anulando los géneros. Estamos hablando de igualdad de género. Estamos hablando es que son distintos, son iguales, pero distintos a la vez. Él está afirmando que esas diferencias no establecen superioridad del uno sobre el otro. O sea, el hecho de que haya diferencia no lo hace a uno superior al otro. Hombre y mujer son iguales en dignidad porque ambos fueron creados a imágenes de Dios e iguales en naturaleza porque comparten la misma humanidad. Sin embargo, hermanos, son distintos en sus características físicas y emocionales y lo que distingue la masculinidad de la feminidad. Lo que Pablo subraya en este texto es que ninguna de esas diferencias otorga privilegios espirituales. El hombre no tiene un estatus superior al de la mujer, así como el judío no lo tiene sobre el griego, ni el libre sobre el esclavo. En Cristo todos son igualmente salvos, todos tienen la misma relación filial con Dios, la misma esperanza y la misma herencia eterna. En el reino de Dios no existen ciudadanos de segunda categoría, sean judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, todos son uno y todos son iguales ante Él. Así que eso es lo que, por eso el apóstol Pedro instruye a los esposos en Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 le dice a los esposos, con el trato de sus esposas, noten lo que dice, vosotros sus maridos, vivid con ellas sabiamente, dándole, le dice a los varones, a los esposos, dando honor a la mujer, honor, como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida. Ellas no son inferiores a ustedes, ellas son iguales porque también son herederas junto con ustedes de la gracia divina. Y es más, ellas son vasos más frágiles, lo cual indica que un trato tierno debe estar ahí involucrado si realmente ustedes están tratando a sus esposas como deberían tratarlas. En otras palabras, Pedro enseña que la mujer debe ser tratada con respeto, con ternura y delicadeza. Para nosotros hoy esta idea puede parecer algo natural, pero en la época en que la Biblia fue escrita resultó algo completamente revolucionario. De modo que el cristianismo no enseña la opresión de la mujer ni avala que sea maltratada ni esclavizada, considerada un ser inferior. Quien pretenda usar la escritura para justificar tales abusos está tergiversando por completo el verdadero mensaje del Señor Jesucristo en su palabra. Hermanos, con lo anterior ya establecido, pasemos ahora a reflexionar sobre el lugar que Dios ha dado a la mujer dentro del contexto del matrimonio. Vamos a mirar y vamos a reflexionar sobre el lugar que Dios ha dado a la mujer dentro del matrimonio. Porque aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y comparten la misma naturaleza, cada uno cumple un rol diferente. Iguales, pero con una función distinta. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de la Trinidad comparten la misma esencia divina, pero son tres personas distintas con distintas funciones. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña en este pasaje. Pablo afirma que la mujer está bajo la autoridad de su esposo,
de su esposo y por ello debe reconocer su liderazgo, pero eso no la hace inferior. Esto nos lleva a plantear algunas preguntas, que es la que deseo responder en esta mañana. ¿Qué significa realmente esta sumisión? ¿Cómo puede una esposa vivir la vida si su marido no es digno de respeto? Podría preguntarse una mujer, bueno, ¿y qué pasa si mi marido no es digno de respeto? O otra pregunta, ¿por qué la Escritura pide a la mujer que se someta? ¿Cómo se traduce en la práctica esta enseñanza? Bueno, estas cuestiones son las que examinaremos a la luz de la instrucción que Pablo nos da. Veamos en primer lugar lo que significa realmente la sumisión de la esposa. O veamos o contestemos a esta pregunta. ¿Qué significa realmente la sumisión de la esposa? Versículo 22 del capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Noten que esto es una orden de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como hemos dicho anteriormente, hermanos, Dios ha establecido en la sociedad un orden para que funcione bajo un marco de autoridad. Sin ese orden, ninguna comunidad puede desarrollarse de manera adecuada. La sumisión no es un principio exclusivo para las esposas. En realidad es un aspecto presente en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, hombres y mujeres en diferentes contextos deben reconocer y respetar las autoridades que Dios ha dispuesto para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad. Es decir, hermanos, en cada ámbito de la vida existe un orden de autoridad que debe ser respetado. Por ejemplo, los hombres en algunos ámbitos tenemos que someternos a otras autoridades. No solamente la sumisión es un caso de las mujeres, específico de las mujeres, no, los hombres también en algunos ámbitos debemos sujetarlos. De la misma manera, en el hogar Dios establece un esquema en el cual el esposo ejerce liderazgo y la esposa reconoce esa autoridad. Noten lo que estoy diciendo, reconoce esa autoridad. Ahora, eso no significa, hermanos, desprestigio ni inferioridad para la mujer. El mejor ejemplo lo vemos en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Cristo se somete al Padre sin dejar de ser plenamente Dios. Incluso al venir a la tierra, dice que el Señor Jesucristo se sometió a sus padres humanos, aunque Él era superior a ellos. Así que la sumisión entonces no implica debilidad ni menor dignidad, sino aceptar voluntariamente el lugar que corresponde dentro del diseño divino, dentro del orden divino. Así como Cristo se sujetó en obediencia, las esposas también están llamadas a hacerlo dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Ahora, en la Escritura se ordena al esposo, o más bien esto, quiero hermano que tenga presente esto. En la Escritura no se ordena al esposo que obligue a su esposa a someterse. ¿Está claro eso, hermano, no? La Escritura no se ordena al esposo que obligue a su esposa a someterse. Esos hombres que dicen, usted se somete, se sujeta. Eso Dios no lo ha mandado, que el hombre lo haga. Más bien, instruye a la mujer a reconocer la autoridad de su marido como una decisión voluntaria. Es la mujer quien se somete. Por eso, hermanas solteras, es fundamental que piensen con cuidado a quién eligen como esposo, pues ese o a ese hombre será a quien ustedes deberán someterse o sujetarse. Pablo ordena a los creyentes, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Y es importante, hermanos, notar aquí el participio que el apóstol emplea en el versículo 21, aparece en el original en voz media. Lo que significa que el sujeto realiza la acción y al mismo tiempo recibe la acción. Por ejemplo, una cosa es la voz activa, ¿no? Cuando alguien hace algo y lo ejerce sobre otra persona, digamos, Pedro corre, ¿quién es la voz activa? Él es el que corre, Pedro corre. Ahora, cuando dice Pedro golpeó a Juan, la voz pasiva no es Pedro, sino Juan quien recibe la acción de Pedro. Pero también vemos la voz media, es cuando la misma persona es la voz activa y la voz pasiva al mismo tiempo. Por ejemplo, yo me peino, ¿qué significa? Él está ejecutando la acción, pero él mismo está recibiendo la acción de sí mismo, entonces se llama voz media. Y precisamente cuando aquí Pablo habla de la sujeción de la mujer, no habla en voz activa,
no habla en voz pasiva, sino en voz media. Él utiliza esto, por tanto no afirma, ahora, por tanto, si usted ya entendió, si esto me dice entender en esto, entonces no afirma, por tanto no afirma que la mujer deba someter a su marido. Ella no debe someter a su marido, lo cual sería voz activa, ¿cierto? No es que la mujer someta al marido, ni tampoco que deba ser sometida por él, porque eso sería pasiva. Entonces tampoco la mujer debe ser sometida por el hombre. El texto señala que ella misma se somete a su esposo. Voluntariamente ella misma se somete. Eso implica que reconoce el orden que Dios ha establecido en el hogar y lo acepta de manera voluntaria y actúa conforme a él. Así que al tratar, hermano, la sumisión de la mujer en el matrimonio es fundamental recordar que el matrimonio en su esencia, pues de ello depende el tipo de sumisión que se espera de la esposa. ¿Y qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. Uno va a complementar al otro y va a hacer lo que al otro le hace falta. Como hemos señalado, cada ámbito de la vida tiene su propia línea de autoridad. Sin embargo, esa línea de autoridad no siempre se ejerce de la misma manera. Por ejemplo, la relación de un esposo con su esposa no es igual a la de un padre con sus hijos. ¿Sí ven que el tema de autoridad y esto no es lo mismo? Imagínense un esposo dándole juguete a la esposa o vara a la esposa, pues no es la misma relación. Se nos manda a disciplinar a nuestros hijos con vara, pero Dios no manda eso a un esposo con la esposa. De hecho, eso no se hace y eso no debe hacerse, hermanos. Pero tampoco es la relación de un jefe con sus empleados. Tampoco es un trato de comercio. Hoy han dicho que el matrimonio es un contrato social, como si fuera algo más bien de comercio. No, es un pacto de compañía. Y aquí tiene que ver con el complemento y con el amor que se debe tener en ese contexto. Así que la relación del hombre y la mujer es diferente a todas las demás relaciones. Es diferente porque el matrimonio constituye una relación única y especial. Así que el esposo no debe tratar a su esposa como una empleada, porque no es una relación social de empleado a jefe, no es como una empleada ni como una hija. Hermano, nuestra esposa no es nuestra hija ni nuestra empleada. El matrimonio es una relación única de amor y de compañerismo, donde ambos son unos por ser la relación más íntima, hermanos. Ahí es donde se desnuda el cuerpo también como el corazón. Es la única relación donde hay esto. Y en esta unión, el esposo ejerce el liderazgo en amor. Eso es importante, hermanos. Ejerce el liderazgo en amor. Y ustedes saben que si es en amor, lo que está diciendo es que él al liderar busca el bien de su esposa, no el mal de la esposa. Es considerado, es respetuoso. Y la esposa, de manera voluntaria, decide apoyar y respetar el rol que Dios le ha dado al varón. Por ejemplo, la Escritura presenta la sumisión como algo positivo, no algo negativo. Y más que señalar lo que la mujer no puede hacer, enfatiza lo que ella debe hacer. No es que la mujer no debe, algunos se imaginan la sumisión de la esposa. Usted no debe hacer esto, está prohibido hacer esto, está prohibido hacer aquello. No, la Biblia lo presenta más bien en el sentido del deber. Y la verdadera sumisión es la libertad de ser creativa dentro de la autoridad que Dios ha establecido. Hermana, usted tiene dones, tiene talentos y usted no está llamada cuando se sujeta a su esposo a anularlos o a echarlos a un lado. No, al contrario. Usted debe ponerlos, obviamente, bajo la autoridad de su esposo para ayudarlo a él. Y su ministerio, hermana, su ministerio principal es el ministerio con su esposo. Por eso es que no hay mujeres en el pastorado. Porque una mujer no debe ser, el ministerio de una mujer no debe ser la iglesia, debe ser su esposo. Wayne Mack dice en su libro, en respecto a estos temas de los talentos y dones que no deben anularse, Wayne Mack dice en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, en la página 24, dice lo siguiente: la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de su familia. Significa que se considera como parte de un equipo de su marido. No es una contrincante de su esposo luchando contra él. ¿Se han visto esas parejas que se la pasan mirando a ver quién lucha mejor o quién gana la disputa en la relación? No, es un equipo.
Y dice, significa que se considera como parte del equipo de su marido, no es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No es solo un ser no es solo un ser independiente que va por su propio camino. Ella es compañera de deseos, ella es compañera de pedidos. Ella es compañera de su esposo luchando por los mismos logros, tiene las mismas ideas, las mismas opiniones, los mismos anhelos, las mismas percepciones y con un amor se los hace conocer a su esposo, pero sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán a sus planes y decisiones o no habrá progreso, sino por el contrario habrá confusión y frustración. Eso es lo que debe ser una esposa, de someterse al liderazgo de su esposa como un equipo, pero ella poniendo sus dones y talentos para que ese matrimonio mantenga fuerte y coopere y se desarrolle. Ahora, lo que quiero decir, y ustedes ven, por ejemplo, en el fútbol hay siempre un técnico, ¿no?, que dirige al equipo, pero es necesario eso para que él dé instrucciones correctas, pero obviamente el técnico no va a jugar, los que van a jugar son los jugadores ponen el talento futbolístico, pero él pone su sabiduría para poder dirigir al equipo para que éste tenga éxito. Lo mismo sucede, una esposa entiende, mi esposo es el capitán quien debe dirigir, pero él debe tener mis talentos y mis dones a su disposición para que este hogar funcione. Así que la escritura enseña, hermanos, el matrimonio, el esposo, la esposa están llamados a complementarse, no a competir. Y aunque la decisión final corresponde al marido, un buen matrimonio se caracteriza por la consulta mutua y por decisiones tomadas en consenso. Así que escuchar la voz de la esposa no es debilidad, sino verdadera sabiduría. Un hombre sabio sabe escuchar a su esposa. No es un hombre que anula la voz de su esposa. No, cállese un momento, usted no hable. No. Eso no es sabiduría. Es aquel que escucha a su esposa porque es necesario, porque ella es su ayuda idónea y para eso Dios la creó, para que él fuera su ayuda idónea. Así que la escritura enseña que la mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, pero una esposa que no puede hablar, pensar por sí misma o expresar lo que siente, no podrá cumplir con ese papel que Dios le asignó y que el hombre tanto necesita. Y usted mismo se estará afectado. Y esta persona misma se afectará. Mire, el hombre se está haciendo un daño cuando está cohibiendo que la mujer pueda sugerir alguna cosa, pueda dar un aporte. Hay veces nuestras esposas se dan cuenta de algo que nosotros no nos estamos dando cuenta. Hacer un negocio, por ejemplo. Ellas pueden percibir algo que nosotros no estamos percibiendo y librarnos, hermanos, de tomar una mala decisión. Recuerde que la decisión final es suya, pero usted debe considerar también lo que su esposa piensa. Nunca tome una decisión a menos que usted consulte a su esposa. Eso es hacer un buen equipo. Eso es vivir de manera adecuada. Ahora, siempre y cuando el contexto así lo pida. Así que Dios le dio a Adán como ayuda idónea, ustedes lo saben, aun cuando todo era perfecto. Si Adán necesitaba ayuda, entonces, ¿cuánto más nosotros hoy, hermanos? Esto lo dijo en Adán cuando estaba en estado de inocencia. La escritura muestra, hermanos, con claridad la mutua dependencia entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que Pablo enseña. Noten aquí en 1 Corintios 11:11. 1 Corintios 11:11, note aquí la mutua dependencia. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer. Noten que aquí, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Una mutua dependencia. Hermanos, todos nosotros los varones, cuando nacimos, ¿de dónde nacimos? Del vientre de una mujer. Pero hermano, para que una mujer quede embarazada, ¿de qué quede embarazada? Obviamente de un hombre. Entonces hay una mutua dependencia, porque así como la mujer procede del varón, y esto lo está hablando, así lo está hablando aquí Moisés en este texto, o más bien Pablo, que está señalando aquí a Génesis, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y Pablo aquí enseña que Dios organizó todo de tal manera que los hombres y las mujeres vivan en mutua dependencia. Hermano, lo contrario es orgullo. Hay personas que dicen, yo no necesito de un hombre para hacer. No, un momento, una mujer sí necesita. Así como un hombre necesita de una mujer. No es bueno que el hombre esté solo, pues yo también le digo, no es bueno que una mujer esté sola.
Así que la sumisión de la esposa no implica inferioridad, pasividad, ni la pérdida de su creatividad o dones de talentos. Tampoco significa que sea una empleada ni renuncie a su individualidad al casarse. Más bien la sumisión es el reconocimiento del orden establecido por Dios en el hogar. Y aquí cuando digo la individualidad, es que ella tiene derecho a pensar como piensa. Y ella, pues, ella sabe, hermanos, no tiene que tener los mismos gustos que el esposo. Entonces, no es que el esposo diga, bueno, usted ahorita tiene que tener los mismos gustos que yo tengo. Y si a mí me gusta esto, usted también tiene que gustarle, hermano. No, eso no roba la individualidad. Obviamente dentro de un marco piadoso y santo. Así que el esposo ejerce liderazgo y la esposa de manera voluntaria apoya y respeta ese rol porque así es que Dios lo ha diseñado. Ese es el modelo de Dios. Hermanos, como mencionamos en el sermón anterior, la sumisión de la esposa se expresa en aspectos de obediencia y respeto. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su esposo y lo trata con respeto. Una mujer y una cualidad de la mujer es el respeto. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5:33. La mujer respete a su marido. Es una orden de Dios, la mujer respete a su marido. Y ese es el deber de toda esposa cristiana. Miren lo que dice Richard Steele. Él afirmó lo siguiente: por mucha sabiduría, conocimiento o gracia que una mujer posea, si no respeta a su esposo no podrá ser una buena esposa. Ella podrá conocer mucho de la escritura, podrá tener mucho conocimiento y talentos, pero si no respeta a su esposo, no podrá ser una buena esposa. ¿Qué es una buena esposa? Una mujer que ha decidido someterse voluntariamente a su esposo, respetando y reconociendo la autoridad con respeto. Con respeto. Bien, hermanos, habiendo considerado lo que significa realmente la sumisión de la esposa, vayamos a nuestra segunda pregunta. Ahora, ¿qué es lo que debe mover a una esposa a someterse a su marido? ¿Qué es lo que debe mover a una esposa a someterse a su marido? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, estas palabras no quieren decir que la esposa cristiana deba someterse a su marido del mismo modo en que se somete a Cristo. La sumisión a Cristo es única y exclusiva, pues nadie más se le debe el mismo nivel de honra, de respeto y de obediencia que Cristo. Sin embargo, hermanos, es Cristo mismo quien estableció el orden de autoridad en el hogar. Por eso, cuando la esposa se somete a su esposo, en realidad está obedeciendo al Señor. ¿Por qué sabe? Porque es el Señor quien lo manda. ¿Por qué deben las esposas cristianas sujetarse a sus maridos? Porque así lo ha establecido Cristo. Si desean agradarle y vivir para la gloria, deben respetar el orden que Él mismo dispuso, y esta debe ser una motivación constante, el móvil que debe mover a la mujer a obedecer y a respetar a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. El deseo, hermanos, de cumplir la voluntad del Señor, ese es el deseo. Una mujer piadosa, ¿qué es piedad? Una mujer piadosa es la que busca centrar su vida en el Señor, tratando de agradar al Señor en todo. Y en el caso de su matrimonio, no es la excepción. Ella agrada al Señor haciendo lo que el Señor le ha pedido, que respete y se someta a su esposo. Hermana, te pregunto en esta mañana, ¿anhelas agradar a tu Señor? ¿Anhelas agradar a tu Señor, a Cristo? ¿Reconocen que su sabiduría es mayor que la tuya? Porque hay personas que pueden decir, bueno, yo estoy escuchando eso, pero la verdad no estoy muy de acuerdo. Una mujer puede decir eso, un hombre puede decir esto. Pero estamos hablando aquí de la bendita y gloriosa y perfecta, inerrante, infalible palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de palabras ni de opiniones humanas. Estamos hablando de lo que Dios está diciendo para nosotros. Entonces, hermana, si esta es la palabra de Dios, sométete a tu esposo, porque esa es la clara voluntad de tu Señor y Salvador. Esa es la clara voluntad. Esa no es la psicología moderna. Eso es lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios espera de ti como cristiana. Recuerda, hermana, que Dios te ha pedido que vivas como cristiana en tu hogar, y viviendo como cristiana en tu hogar es cuando una mujer se somete a su esposo con respeto. Y el respeto de la esposa hacia su marido no depende de que él sea sabio, amable o espiritual. Hay mujeres que dicen, es que él no se merece el respeto.
Sí, puede ser que no se lo merezca, pero son lo que te ha dicho el Señor. Respétalo cuando Él se merece que lo respete. No, respétalo y no dice a pesar de lo que Él es. Así que la verdadera razón para respetarlo es porque Cristo lo manda. Y es cierto, hermanos, que muchas esposas no infunden respeto. Es verdad, y yo entiendo, hermanas, esto. Algunos carecen de sabiduría. Otros tienen una condición espiritual deficiente. Otros son toscos, ordinarios, desconsiderados o incluso abusivos con su esposa. Pero recuerda, hermana, Cristo siempre es digno de respeto. Y Él ha ordenado a las esposas cristianas que se sometan a sus maridos, pese a ello. Recuerda que Dios, todas las cosas ayudan para bien. Recuerda eso, que todas las cosas ayudan para bien. Por eso toda mujer que respeta a Cristo respetará también a su esposo, no por la dignidad de su esposo, sino por la autoridad de Cristo. Y la verdadera motivación de la sumisión no es el respeto hacia el hombre, sino el respeto a Cristo. ¿Por qué respetas a tu marido? Por respeto a Cristo. Por respeto a Cristo. Y cuando una esposa se niega a respetar a su marido, en realidad está mostrando que no respeta a Cristo. Si respetas a Cristo, respetarás a tu marido, porque eso es lo que Él pide de ti. Eso es lo que Él pide de ti. Bueno, hermanos, habiendo considerado lo que significa realmente la sumisión y lo que debe mover a una esposa a someterse a su marido, vayamos a nuestra tercera pregunta. ¿Por qué razón la esposa debe someterse a su esposo? ¿Por qué razón una esposa debe someterse a su esposo? Y hermanos, y es triste aquí, hablando del tema que pasé, hay mujeres que en varias circunstancias irrespetan a su esposo. Por ejemplo, hay mujeres que toman decisiones sin consultar a su esposo. Nunca una mujer puede hacer eso. Nunca, hermanos. Hay esposas como que como si el esposo no contara, hermanos, toda decisión, hermana, que usted tome, debe consultar a su esposo. Debe consultarla. Amor, ¿puedo hacer esto? ¿Esto es correcto hacerlo? Porque, hermano, estás pasando por encima de la autoridad de tu esposo, no lo estás respetando. Es triste, hermanos, que esposas, aún llamándose cristianas, no respetan la voz de su marido, que cuando su marido está hablando, ellas también interrumpen la conversación del esposo. O algunas lo mandan a callar. Eso de una persona que no conoce al Señor, hermanos, eso lo vemos diario. Pero eso no puede estar dentro del pueblo de Dios, hermano. Una mujer que profesa ser cristiano y no respeta a su marido en ese asunto, hermanos, esa persona no es cristiana. Y cuando yo decía, hermanos, que la relación más íntima es con tu esposo, es que tu esposo está por encima aún de tus hijos. Tu asunto, tu respeto, tu deber es atender a tu esposo por encima de cualquier otra persona. Pero hay veces ponen a los esposos como que sirvan a los demás, que ellos piensan que son los primeros. Es tu esposo primero. En todos los ámbitos. ¿A quién sirves? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tienes tu relación delante de los demás? Hay mujeres que aún desautorizan a su esposo en público. Eso no es una mujer cristiana, hermano. Eso no es una manifestación de una mujer que ama a Dios y teme al Señor. Está irrespetando a Cristo porque está irrespetando a su esposo. Ahorita sí, hermanos, ¿por qué razón la esposa debe someterse a su esposo? Porque el marido, dice aquí en versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El apóstol Pablo aquí, hermanos, nos da dos razones en nuestro texto para la sumisión de la esposa frente a su marido. Y vamos a ver que estas dos razones no son ni culturales, sino funcionales y bíblicas. No son culturales, sino funcionales y bíblicas. Es decir, hermanas, porque yo he escuchado a personas que dicen, es que las mujeres, cuando Pablo dice que las mujeres callen en las congregaciones, eso era cultural. No, eso no era cultural. Eso era creacional y redentivo. Y vamos a mostrarlo aquí. ¿Por qué razón la esposa debe someterse a su marido, a su esposo? Bueno, la primera razón es creativa. Porque el marido es cabeza de la mujer. No es que el hombre llegó a ser cabeza de la mujer, no. El hombre, desde que Dios sacó del costado a la mujer, el hombre ha sido siempre cabeza. Ahora, no es que el hombre deba ser cabeza, no, él ya es cabeza de la mujer.
Hay una razón creacional. Dios nos creó así. Y esto no es un mandato, sino una declaración. Cuando Él dice que el marido es cabeza de la mujer, esta es la posición en que Dios ha puesto al varón dentro del matrimonio y Él ocupa la posición de cabeza de la mujer. Y esa es la función que Dios asignó al hombre desde el inicio mismo de la creación. Por eso digo que es una razón creativa. Así como la cabeza guía al cuerpo, Dios ha puesto al hombre en una posición de liderazgo para guiar a la mujer. Hermanos, y eso es la naturaleza, el sentido común nos dice. ¿Quién maneja el cuerpo? ¿La cabeza maneja el cuerpo maneja la cabeza o la cabeza el cuerpo? Y esa lógica debe ser, si el hombre es cabeza, debe dirigir a su esposa. Ser hombre significa ser cabeza, y cuando un hombre rechaza ese liderazgo, hermanos, está negando su propia naturaleza. Está dejando de ser, o está negando lo que es hombre. Un hombre que no dirige su hogar está debilitando su hombría. Está diciendo, a mí me quedó grande ser hombre. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Y perdone que estas palabras sean fuertes, pero estoy hablando de una realidad. Un hombre que no sepa ejercer su liderazgo, que no ejerza su liderazgo con respeto y en amor, le quedó grande ser hombre. Un hombre que no dirige, hermanos, está debilitando su hombría. Y, hermanos, ser hombre no consiste en hablar fuerte, sino en ejercer dirección. Entonces la esposa debe someterse a su marido porque él es la cabeza. Y cuando los hombres rechazan la posición de liderazgo que Dios les ha dado, las consecuencias son graves y desastrosas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hermanos, los hombres nos vemos temerosos para ejercer el liderazgo. Y este es precisamente el argumento que Pablo utiliza para prohibir que las mujeres asuman el liderazgo en la iglesia. El mismo orden que Dios estableció para el hogar debe reflejarse también en la iglesia. Los que deben ser libres de la iglesia no son las mujeres, son los hombres. Porque Dios lo estableció. En primera de Timoteo 2:11 al 13, no lo voy a leer, pero ustedes lo saben, Pablo no está hablando de cultura. Pablo no está apelando a la cultura. Dice el hombre, la mujer no debe ejercer liderazgo, no debe enseñar ni ejercer dominio, porque Dios creó primeramente al hombre, después a la mujer. Hay un orden. Primero la cabeza, luego quien se sujeta a esa cabeza. Y Pablo enseña que la mujer debe aprender en silencio y con sujeción y no ejercer autoridad sobre el hombre, porque Adán fue formado primero y luego Eva. El fundamento de esta enseñanza, como lo vemos, no es cultural, sino teológico. No es cultural. Dios estableció desde la creación que el hombre ocupe la posición de liderazgo desde el principio. Y cuando Eva tomó la iniciativa, note, cuando la mujer quiso llevar el liderazgo, llevó a toda la raza humana a la caída. ¿Eso no es lo que ocurrió en el Génesis? ¿Quién debería hablar con la serpiente? ¿No era Adán? ¿Quién habló? Eva. El orden divino fue trastornado y vino la caída. Pablo aplica este principio al liderazgo en la iglesia. Cuando una mujer es quien lleva el liderazgo al hogar, ese hogar va en picada y va al desastre. Una iglesia donde es liderada por mujer, esa iglesia va al desastre. Cuando una mujer asume el pastorado y los hombres se colocan bajo su autoridad, se está violando el patrón divino y se está actuando en contra de la voluntad de Dios, sea por ignorancia o tal vez por rebeldía. Pero eso no es lo que Dios ha diseñado, como estas personas asumen. Eso no significa que la mujer sea inferior. No todos los hombres son pastores y eso no los hace inferiores al pastor. Ni todos predican, ni todos tienen don de enseñanza, y eso no los hace menos. De la misma manera, las mujeres no son inferiores por no ocupar el pastorado. Ellas cumplen funciones vitales en la iglesia para el avance del reino, pero no dentro del liderazgo. Y lo esencial, hermanos, es que la iglesia se rija por la voluntad de su cabeza, es Cristo. Hermanos, el pastor tiene un liderazgo como varón, pero ¿sabe qué? Su autoridad es delegada por el Señor. Él no puede hacer más de lo que el Señor demanda. Él no puede salirse del contexto de la jurisdicción de la autoridad de Cristo. Hermanos, no por ideologías humanas es que la iglesia debe regirse, sino por el diseño divino. Dios ha colocado al hombre en la posición de autoridad y ese liderazgo debe ser asumido por los hombres en la iglesia. Y hermanos, los tiempos no han cambiado. Hay personas que dicen, no, es que aquí hay pastoras, porque es que usted sabe, los tiempos han cambiado, pero el Señor dice, mi palabra no pasa, no cambiará, sigue siendo igual. Cristo sigue siendo
el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y su palabra es lo mismo. Su palabra no cambia. Dios piensa hoy igual que lo que pensaba antes, igual. Pero hay una segunda razón que ya no es creativa, sino redentiva. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se acuerda que en la creación estábamos señalando que Dios creó al hombre como cabeza? Pues aquí, hermanos, en la posición redentiva, cuando hablamos de la iglesia, que es la esposa de Cristo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, porque Él es el esposo. El hombre es cabeza de la mujer, no por un asunto cultural de la época de Pablo, sino por el modelo para el matrimonio, porque el modelo para el matrimonio, ¿sabe cuál es? La relación de Cristo con su iglesia. De hecho, el matrimonio es una parábola viviente mientras estemos en esta vida de Cristo con su iglesia. El hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. En esa, hermanos, relación, Cristo es la cabeza, el líder y la autoridad que la iglesia respeta, a la cual se somete. Ahora, cuando un hombre rehúsa ejercer el liderazgo que Dios le ha dado, está cometiendo esa falta seria con consecuencias profundas. Y no solo deja a su hogar sin dirección, sino que también presenta una imagen equivocada de Cristo ante el mundo. Y esto lo hablo, hermanos, a los esposos cristianos. Hermanos, o sea, lo que estoy diciendo es, en el tema redentivo, tú como esposo estás representando a Cristo como cabeza porque tú también eres cabeza. Y tú estás dibujando o estás expresando con tu autoridad cómo es Cristo con su iglesia, con su esposa. Hermanos, si usted no gobierna bien su hogar, está mostrando a Cristo de manera incorrecta. Y este es el diseño que Dios ha establecido para el mundo y así es que Dios quiere que funcione, hermanos. El hombre es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora bien, hermanos, la enseñanza de Pablo puede sorprender a quienes solo han enfatizado en la autoridad del esposo sobre la esposa. Porque yo creo que aquí, hermanos, no quiero que ustedes se lleven la conciencia y digan, bueno, aquí solamente nos dijeron sometimiento, autoridad, autoridad. Pero, hermanos, si el marido tiene autoridad, pero no para ejercerla de manera dominante. Esa autoridad debe ejercerla, pero no de la manera dominante. Eso es horrible, hermanos, como cuando un esposo dice, es que aquí tiene usted que hacer lo que yo le diga. Eso no, hermanos, ese no es el contexto de ejercer la autoridad. La comparación con Cristo como cabeza de la iglesia muestra el verdadero sentido, hermanos. Hermanos, el esposo es cabeza en cuanto, note esto, en cuanto se interesa profundamente por el bienestar de su esposa, siendo su proveedor y su protector. Como cabeza, él ve que sobre sus hombros Dios ha puesto la responsabilidad de proteger, de buscar el bien de su esposa en lo espiritual y físico, proveyéndole lo necesario, tanto espiritual como material, y siendo su proveedor como su protector. Hermano, una pregunta, hermano, ¿se puede hablar de ti que tú eres un proveedor, un protector y que tú en tu autoridad, en tu ejercicio de autoridad, buscas el bien de tu esposa? Porque el modelo es Cristo, hermanos. Hermanos, ¿qué hace Cristo con su esposa? ¿Busca el bien o el mal? Busca el bien. Es lo mismo debes hacer tú como esposo. Y Cristo a su iglesia le provee todo lo que necesita. No le suple los caprichos, ¿no? Porque de hecho, suplirle los caprichos a la esposa es hacerle mal, porque entonces le estamos alimentando los deseos de la carne. Estamos hablando de que lo que realmente ella necesita, a veces a nuestras esposas en unas ocasiones les debemos decir que no. ¿Por qué? Porque Cristo también a veces a su iglesia le dice no. Cristo le dijo a Pablo, le respondió no. Bástate con mi gracia. Ahora, porque sabemos que como sacerdotes y pastores de nuestras esposas sabemos que hay muchas cosas que ellas nos pueden pedir, pero no es para bien de ellas. Ellas quizás no lo vean y nosotros debemos protegerlas, que el pecado las domine. Así que nosotros debemos, así como Cristo cuida a la iglesia, nosotros debemos cuidar a nuestra esposa. Por eso la esposa debe someterse voluntariamente a su esposo, reconociendo que Dios la ha establecido como cabeza y el esposo en esa posición está íntimamente unido a ella y llamado a preocuparse, y note eso, sacrificialmente por el bienestar
tal como Cristo amó y entregó su vida por la iglesia. El amor fue sacrificial. ¿Qué hizo Cristo por su esposa, la iglesia? Entregó su vida por él. Ahora, hermano, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida por tu esposa? Porque ese es el llamado como cristianos. Tenemos, hermanos, y yo digo tenemos porque yo también soy esposo, tenemos ese desafío. Tenemos que entregarnos a ellas en sacrificio por amor. Como dice el comentarista John Stott, la autoridad de Cristo con la iglesia, su esposa, expresa cuidado más que control. Nota lo que dice. Me gustan las palabras de él. La autoridad de Cristo con la iglesia, su esposa, expresa cuidado más que control, responsabilidad más que gobierno. Ese es el punto, ¿no? O sea, quieres ejercer la autoridad, busca el bien siempre de tu esposa. Provéele, protégela. Protégela del peligro, del pecado, protégela de cuantas cosas malas. Miren, hermanos, considerado entonces lo que realmente significa la sumisión de la esposa, lo que debe mover a una esposa a esta sumisión y las razones por las que la esposa debe someterse a su esposo, vayamos a nuestra última pregunta. ¿Cuál es el modelo que la esposa debe seguir en la sujeción a su marido? ¿Cuál es el modelo que la esposa debe seguir en la sujeción a su marido? Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, en todo. Ahora bien, hermanos, lo que yo deseo mirar es cuál es el patrón, el modelo que debemos seguir. Bueno, si el hecho de que el esposo sea la cabeza de la mujer se asemeja a que Cristo lo sea de su iglesia, entonces la sumisión de la esposa se asemejará a la de la iglesia. Entonces la esposa va a decir, yo tengo que ser como la iglesia es con Cristo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos. Hermanas, ¿y qué pasa si, hermanas, usted no hace eso? Usted está representando mal a la iglesia como esposa. No hay nada que vuelva inferior, nada que la vuelva inferior, porque la sumisión no es una obediencia ciega a un sistema de reglas, sino una aceptación agradecida de su cuidado. Un comentarista dijo al respecto, la sumisión y el respeto que se exhorta a la esposa a tener por el esposo no es de manera alguna la sumisión de un gatito o la de un perro temeroso. Pablo está pensando en un vínculo voluntario, libre, gozoso, como lo muestra la analogía en la relación de la iglesia con Cristo. Hermanos, ¿cómo obedece la iglesia a Cristo? ¿Con gozo o de una manera servil? No, lo hace con gozo, lo hace con deleite. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia busca ¿qué? Agradar. Y las mujeres cuando se someten, en cierta manera agradan a su esposo, pero en última instancia agradan a Cristo. Así que el patrón que las esposas deben seguir en sus hogares no es el de la cultura imperante de nuestros días, sino la sumisión de la iglesia a Cristo. Ese es el modelo. Ahora, te pregunto, hermana, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? No debería, pues así tampoco debe ser la mujer independiente. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que él le dice? Pues así debe de ser. Y así también la esposa debe respetar a su esposo. Hermanos, no concebimos a la iglesia, note esto. Y hermana, reflexione en esto. No imaginamos, no concebimos a la iglesia dándole órdenes a Cristo, ni hablándole de un tono autoritario. Imagínense que la iglesia, bueno, hoy se han visto muchos derroches de declarar y reclamándole al Señor, pero hermanos, eso es una perversión. Pero nosotros no nos imaginamos, hermanos, la iglesia verdadera no le reclama a Cristo ni le ordena qué hacer. Si eso se ve horrible en la relación de la iglesia con Cristo, imagine usted con su esposo también. Se ve horrible, hermano. Eso no es cristiano, eso no es piadoso. Hay mujeres que sutilmente ordenan a su esposo qué hacer. Sutilmente. Y ellas piensan que no están controlando, ya están haciendo, lo están tomando dominio sobre el varón y eso es pecado, hermanos. Y si eso es inconcebible con la relación de la iglesia con Cristo, también es inconcebible de ti con tu esposo. De la misma forma, la esposa debe mostrar respeto hacia su marido y ella no debe, es la que toma las órdenes, no es él. Es el esposo que la ha puesto. Pero Pablo también enseña que las casadas deben estar sujetas a sus maridos
en todo. Eso no significa una sumisión parcial, limitada a los casos en que las decisiones del esposo coinciden con lo que la esposa quiere o piensa. Vuelvo a repetir eso, esto no significa una sumisión parcial, porque hay muchas esposas que piensan, bueno, yo le obedezco siempre y cuando me guste la orden, pero si no me parece bien, qué pena, ahí no le voy a obedecer. Bueno, aquí dicen todo. No es tema de discusión, sino, hermana, Dios te ha dicho por su palabra que debes someterte a tu marido en todo. El mandato es en todo. Ahora bien, hermanos, le va a hacer una cláusula de excepción. La única excepción se da cuando obedecer al marido implica desobedecer a Cristo. Si tu marido te da una orden que eso implica ir en contra de la voluntad de Cristo, entonces ahí tienes derecho a no hacerlo. Sin embargo, porque ahí respondemos con Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún así, hermana, esto no te libra de que lo hagas en un tono respetuoso y en un tono de amor, porque es a tu esposo. Y Dios te ha pedido también que respetes. Aunque no estés de acuerdo, debes hacer y manifestar esa falta, más bien, ese no sometimiento en esa parte, debes hacerlo con respeto. Reconociendo que aunque Él te está mandando algo que no es bíblico y conforme a Dios, aún Él sigue siendo autoridad y es digno de respeto por la autoridad con que Dios lo ha investido. Miren, hermanos, yo creo que podríamos hablar mucho de esto, pero quiero terminar con una de las conclusiones prácticas. Y hermanos, recuerden que la predicación aquí no nos enfocamos solamente en las esposas, también involucramos a los esposos. Así que, hermanos, para concluir, hermanos, no resulta fácil que a una mujer someterse bíblicamente a su esposo. Eso no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil. Sobre todo que estamos luchando con el pecado que hay en nosotros y el pecado nos va a decir, no haga eso. O que usted sería una tontica si se sometiera a su esposo. No, hermanos, no hagas caso. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No hagas caso a tu corazón, hágales caso al Señor. Hermanos, hay mujeres, y esto quiero aclarar, hay mujeres que le tienen miedo al marido, hermana. Cuidado, eso es idolatría. No le tengas miedo a tu marido. Pero la Biblia dice que la mujer no debe tenerle temor a nadie excepto a Dios. Usted no debe tenerle miedo a su marido. No obedezca porque él tiene miedo a su marido, no. Por cierto, dice en primera de Pedro 3:6, eso es lo que deseo señalar, que la mujer debe respetar a su marido, pero sin temer ninguna amenaza. Sin temer. O sea, y pastor, ¿y qué pasa si yo lo hago con temor? Estás pecando, hermano. Porque no debes temer. El temor, el único que debemos temerle es a Dios. Pero lo que no hay es mujeres que sin la ayuda de Dios y sin su Santo Espíritu pueden someterse bíblicamente a sus esposas, a sus maridos, a sus esposos. ¿Sabe, hermana? Yo sé que una mujer que no es cristiana, esto le resulta imposible. Ella ni quiere ni puede. Ni quiere ni puede. Una mujer que no conoce al Señor, que no es cristiana, no quiere ni puede hacer esto. Porque quien nos da el querer como el hacer es el Espíritu que Cristo nos ha dado. Y Él nos ha dado ese Espíritu sin medida. Y hermano, si tú eres una creyente, hermana, tú tienes el deseo y la capacidad de poder hacer esto que Dios te manda. Porque Dios te ha capacitado. Eso lo esperamos de las impías, de las personas que no conocen. Pero también quiero decirte, hermana, que esto no se trata de temperamento. No me hagas a decir, pastor, usted sabe que mi temperamento es fuerte y yo no sirvo para ser así. No, hermanas, es que esto Dios no dijo, si las mujeres cristianas son de este temperamento, obedezcan. No, todas las mujeres, sea el temperamento que tengas. Porque después de la caída, hermana, ninguna mujer quiere ni puede someterse por sus propias fuerzas. Ni quiere ni puede. ¿Por qué está el movimiento feminista, hermanos? Una muestra o un epítome de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. No es fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido, pero si ella quiere agradar a Dios, tendrá el deseo y tendrá la gracia para poder llevar a cabo eso. Por eso decíamos, hermanos, que lo más difícil para un cristiano es vivir la vida cristiana en la casa, ¿cierto? Aquí en la iglesia todos estamos bien, nos tratamos con ternura, pero en la casa, ¿cómo nos tratamos, hermano?
Tenemos el mismo trato, con la misma delicadeza con que tratamos a nuestra esposa, estamos bajo observación de los demás o ante el mundo. Quizás somos cristianos y no queremos dar una mala impresión, pero hermana, en la casa, cuando están esas cuatro paredes, tú tienes el mismo trato con tu esposo de respeto igual que afuera. Yo me pregunto, hermano, ¿qué será de aquellas mujeres que aún en público no respetan a su marido? ¿Qué puede esperar de la casa? ¿Qué se puede esperar de la casa? Hermanos, es muy fácil vivir como cristianos fuera de la casa. Lo difícil es vivirlo como cristianos delante de tu esposa y delante de tus hijos. Delante de tus hijos. Delante de nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos son para el Señor. Nosotros estamos tratando de darle buen testimonio al Evangelio a nuestros hijos, pero imagínense, hermanos. Hermana, tú que no respetas a tu esposo, ¿esperas que tus hijos te respeten a ti? Porque eso es lo que estás modelando. Pero también uno como hombre, hermanos, también cuando contestamos con esa brusquedad, no estamos dando buen testimonio. Eso sí es difícil. Es el área donde las esposas cristianas deben luchar fuertemente y ese es un terreno de constante tentación para la mujer. No importa el marido que tengas, hermana, tú debes someterte a tu marido, aunque ellos no sean dignos de respeto. Es el deber de las esposas independientemente de sus esposos. Sin embargo, hermanos, el deber de nosotros como esposos es ayudarlas para ese proceso de obediencia. Hermano, ayúdenle en ese proceso de que ellas puedan obedecer voluntariamente y con gusto este mandamiento. No les ponga más cargas. Y en ese sentido, maridos, todos nosotros debemos preguntarnos, y yo te pregunto a ti, hermano, ¿estás haciendo o estoy haciendo yo que para mi esposa sea más fácil obedecer este mandamiento bíblico o se lo estoy haciendo más difícil? Pregúntate, hermano. Pregúntate, y de hecho, pregúntale esto a tu mujer, hermanos, tarea. Cuando llegue a su casa le va a preguntar a su esposa, mi amor, ¿yo estoy haciendo más difícil que tú cumplas con este mandamiento? Pregúntale, porque tú eres el líder, tú debes saber. Cuando un esposo es un líder espiritual, trata a su esposa con ternura, con respeto, y es más fácil para una mujer someterse a un hombre que es tierno, un hombre que es respetuoso, que este hombre, bueno, hermanos, quizá vengamos de un contexto que hemos sido bruscos, pero ¿sabe qué? Vamos a buscar el momento, amor, perdóname porque yo no debo tratar así. Eso es ayudarla. ¿Quién no se quiere someter a un esposo así? No que va a ser siempre fácil, hermano, pero no va a ser siempre fácil esto, hermanos. Así como las esposas deben examinarse también con cuidado a la luz de todo lo que hemos visto. Hermanos, en esta mañana, entonces yo creo que nosotros los esposos debemos examinarnos también y que Dios, hermanos, nos ayude a ser objetivos en esa evaluación, porque si algo necesita la iglesia de Cristo de nuestro tiempo son matrimonios fuertes. Y esto solo será posible cuando los esposos y las esposas tomen en serio el diseño divino que Dios nos ha revelado en las Santas Escrituras. Hermanos, queremos iglesias fuertes y ordenadas, cumplan ese propósito y este fin en su hogar. Que Dios nos ayude en esto, hermanos.